pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Verso 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Verso 6, Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oremos, hermanos, una vez más. Amado Señor, venimos a ti en esta noche, con la expectativa, Señor, y la seguridad de que cada vez que abrimos tu palabra, tú nos hablas. Tu palabra nunca es infructuosa. Como dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y lo creemos, Señor. Y en medio de la situación que cada uno aquí puede estar viviendo, de aflicción, de tristeza, de inseguridad, de miedo, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Queremos acercarnos a este texto, Señor, para que tu palabra nos consuele, nos anime y podamos seguir caminando en obediencia a ella. Te pedimos todo esto por los méritos de Cristo Jesús el Señor. Amén. En este pasaje, hermanos, muy conocido de las Escrituras, es importante ver el contexto para poder entender el peso de estas palabras. Vamos entrando, hermanos, bienvenidos. Nuestro Señor había vivido su vida de manera plena, 3 años de ministerio, y ahora aquí en Juan capítulo 14 lo encontramos en la semana final de su vida. Él será crucificado el viernes por la tarde. Él será el cordero sacrificial que quita el pecado del mundo, asesinado en el momento en el que los judíos estaban matando a los corderos sacrificiales en la Pascua, el día viernes. No obstante, lo encontramos en esta sección de la historia, en el aposento alto el día jueves por la noche. Esta es su última noche con sus discípulos. Este es su discurso de despedida para ellos. Aquí es donde Él le da sus palabras finales a sus propios hombres, a sus apóstoles. Ha sido una semana sorprendente. Él llegó a la ciudad en una entrada triunfal el día lunes y muchos y miles de personas lo reconocieron como el Mesías prometido. Sin duda alguna, pero ya para el viernes, 4 días después, van a clamar por su sangre. Y Él va a morir en la cruz del Calvario. Entonces, el jueves por la noche lo encontramos con sus discípulos. Él ha estado con ellos durante prácticamente 3 años completos, 24/7, conviviendo con los 12 apóstoles. Ellos lo aman, creen en Él, pero están profundamente confundidos. Su confianza entera en el Señor Jesucristo está a punto de desvanecerse completamente. Ya se ha desvanecido. Sus esperanzas, ambiciones están llegando aquí al punto del colapso total. Se están desintegrando a su alrededor. ¿Y por qué? La respuesta a esto es porque el Señor continúa diciéndoles que Él se va a ir. En Juan 14, hermanos, esta sección de Juan 14 es una continuidad del discurso de despedida que parte desde el capítulo 13, verso 31. Después, exactamente de que Judas saliera del aposento alto. O sea, aquí en Juan 14 encontramos ya no a los 12 apóstoles, sino a 11. Para este momento Judas Iscariote, el traidor, ha salido. Y Jesús se queda con sus 11 hombres aquí. Los discípulos han entrado en Jerusalén por última vez y Jesús está hablando claramente sobre su muerte. Ve el contexto más lejano. Juan capítulo 7, verso 34. Esto no es nuevo. Ellos debían saber a dónde estaba caminando su Señor. Jesús había preparado a estos hombres para este punto, pero parece por el contexto que se habían olvidado de todo. Dice Juan 7:34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir.
Capítulo 8, verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Capítulo 12, verso 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Capítulo 13, el contexto inmediato del capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 31, dice lo siguiente: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, 33, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. No podéis venir. Y además de estas declaraciones de Jesús acerca de su muerte, vemos también la predicción de la traición de Pedro. Y hermanos, esto es fuerte para el contexto que estamos aquí describiendo, porque recordemos que Pedro no era uno más de los apóstoles, era el guía, el líder de los apóstoles. Y Jesús le dice a Pedro que él lo va a traicionar. Juan 13:38, contexto inmediato. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y a pesar de esto, Jesús también le dijo a los apóstoles que todos sus discípulos serían dispersados. Mateo capítulo 26, verso 31. No solo el maestro sería crucificado, no solo el líder de los apóstoles lo negaría 3 veces, sino que los mismos discípulos serían dispersados. Mateo 26, 31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El peso acumulado de todas estas revelaciones debe haberlos deprimido grandemente a los apóstoles. Como dijo un comentarista, los últimos días habían sido una montaña rusa emocional para sus discípulos. Al igual que los judíos, los discípulos veían en el Mesías a un rey conquistador. Ellos creían apasionadamente que liberaría a Israel de la opresión del Imperio Romano y que restauraría su soberanía, su gloria en la nación y en el territorio de Israel. El concepto, hermanos, de un Mesías moribundo no cabía en la teología de los apóstoles. ¿Cómo sabemos esto? Por Lucas 24, verso 21. Aquí en Lucas 24, 21 es el tercer día. Ya Jesús ha muerto, lo han sepultado. Y miren cómo pensaban los discípulos de Jesús. En Lucas 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Un autor dice lo siguiente, en una nota más personal, los discípulos lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Ahora, al parecer, Él los estaba dejando a ellos. Los discípulos estaban completamente confundidos, desanimados, profundamente perplejos, debido al anuncio en el capítulo anterior de la entrega por Judas Iscariote, de la negación de Pedro y de la salida del mundo del Mesías. Y con toda razón, hermanos, pues ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Habían depositado toda su seguridad actual y futura esperanza en Él. Como dice un autor, habían quemado sus puentes y botes, haciendo imposible el retorno. Y ahora los discípulos enfrentan lo que parece ser un completo fracaso.
La noble causa a la que se habían entregado durante los últimos 3 años está a punto de desmoronarse. Jesús observaba en el rostro de cada uno de sus discípulos la desesperación, la angustia, la tristeza, el desánimo. Y en ese contexto procede a calmarlos. Ese es el contexto o el ambiente para que usted entienda las palabras de Juan capítulo 14. De modo que aquí en Juan 14, del 1 al 6, vemos cómo el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles que en medio de la incertidumbre y desesperación, confíen en su promesa de que Él vendría para llevarlos a casa. El día de hoy, hermanos, planeamos ver 2 promesas que consuelan nuestros corazones en medio de la turbulencia. 2 promesas del Señor Jesucristo que consuelan nuestros corazones en medio de la turbulencia. La primera de ellas es: promete prepararnos un hogar con Dios. Verso del 1 al 5. Promete prepararnos un hogar con Dios. Y el segundo de ellos es: promete proveernos un camino a Dios. Verso 6. Promete prepararnos un hogar con Dios, número 1, y promete proveernos un camino a Dios. Veamos el primero de 2. Verso 1, ve el texto, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Recordemos que el término corazón nunca se usa en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento para el órgano físico. Generalmente tiene en mente el centro de nuestro ser, la parte inmaterial, el centro de operaciones de las emociones, el interior de cada uno. Y lo que estaba turbado en los apóstoles era justamente su interior, el centro, su propio corazón. Por lo tanto, de la abundancia del corazón se manifestaba la expresión preocupada de sus rostros. Hermanos, recordemos que el corazón es el centro de la personalidad y cada creyente es responsable de la condición de él. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En este pasaje hallamos un valioso remedio para una vieja enfermedad, y esa enfermedad es la turbación de corazón, y el remedio es la fe en las promesas de Dios. La turbación del corazón es lo más habitual del mundo. No hay clase social, no hay estatus que se libre de un corazón turbado. Como lo dijo un autor, hasta el más santo de los santos considera el mundo como un valle de lágrimas. La fe en el Señor Jesucristo es la única medicina para un corazón afligido, un corazón turbado. Indudablemente los miembros de aquel pequeño grupo que se sentó a la mesa en aquella última cena el jueves por la noche, en el aposento alto, ellos ya habían creído. Habían demostrado la autenticidad de su fe al renunciar a todo por Jesús. Sin embargo, ¿qué es lo que dice aquí Jesús? No se turbe vuestro corazón. Él insiste una vez más en la vieja lección, que creyeran en Él y lo hicieran continuamente. Creer en Jesús, amados, no es solamente una situación en la vida, un momento, una hora, un minuto, sino es una constante. Isaías capítulo 26, verso 3, el profeta Isaías dijo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El término turbar que aparece en Juan 14:1 puede significar agitado, inquieto, asustado, alborotado, perturbado. Y recordemos que es evidente que los corazones de los discípulos estaban agitados como ondas en el viento por las palabras de Jesús. Pero Jesús no les está diciendo que no comenzaran a sentirse turbados. Si usted ve el texto, ellos ya lo estaban. Les estaba diciendo que pararan, que dejaran de estar turbados. Una mejor traducción de este texto sería: no se turben más vuestros corazones. ¡Paren ya! Y la solución a un corazón turbado, hermanos, es la siguiente. Ve el texto, verso 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Una mejor traducción sería: creed en Dios, creed en mí.
Hay dos verbos imperativos aquí, no solamente uno. Hasta este punto los discípulos no tenían fe ni en Dios ni en Jesús. Estaban sumamente asustados, imagínense. Ellos habían dejado todo por este hombre. Y ahora Jesús les dice a ellos que tiene que irse. Los va a dejar solos. Por otro lado, esta es una declaración muy alta de divinidad. Jesús aquí demanda la misma fe que para el Padre, para Él. Cristo afirmó su deidad, se ubicó a la par del Padre como objeto apropiado de la fe, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Jesucristo es Dios. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Jesús se pone al mismo nivel que el Padre, hermanos. De manera que creer en Dios es creer en Jesucristo. El Señor lo presenta como paralelos. Juan entiende claramente que la fe en Jesús no es algo de segundo nivel, de segunda escala, sino es algo prioritario. No se puede creer en el Padre sin creer en Jesucristo. Es incompatible, es absurdo. Ahora, tenemos que entender esto. A pesar de lapsos ocasionales de idolatría que nosotros podemos ver en la nación de Israel en el Antiguo Testamento, Israel por herencia tenía una herencia de fe y de confianza en Dios, en Jehová. Por ejemplo, vemos esto en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente apunte estos textos, Salmo 25:1 y 2. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Salmo 31:14, mas yo en ti he confiado, oh Señor, digo, tú eres mi Dios. Muchos israelitas creían en Dios a pesar de nunca haberlo visto. Y esto es muy común en el Antiguo Testamento. Ellos heredaban la fe de sus padres. Y a pesar del contexto de idolatría, fornicación y alejamiento de Dios, todavía ellos mantenían esa fe en Dios, a pesar de que nunca vieron a Dios. Los discípulos aquí en Juan 14 necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús cuando Él ya no estuviera visiblemente presente entre ellos. El tiempo presente del verbo creed en Juan 14:1 se refiere a una confianza continua en Él, porque su fe estaba comenzando a tambalearse. Hermanos, Cristo reina. Cristo está al control de todo, de toda situación, de todo momento, de toda molécula, de toda partícula, por más minúscula que ésta sea. Él sabe perfectamente lo que nos está pasando a cada uno de nosotros a nivel personal, familiar, pero necesitamos confiar en Él. El que está sentado a la diestra del Padre tiene todo bajo su control soberano. Mire el texto, Juan 14:1. Dejen de que su corazón se siga turbando más. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Confíen en mí, confíen en las promesas. Imagínense, hasta este punto de Juan 14, Jesús le había dado muchas promesas a los discípulos. Hermanos, nunca olvidemos de que el Señor Jesucristo está sentado en el trono y que Él sabe perfectamente nuestras circunstancias, nuestro corazón, y no hay nada que pase sin su providencia perfecta y absoluta. ¿Y qué es lo que Cristo quiso que creyeran en particular aquí en Juan 14:1? ¿Ve el texto? Verso 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, pero ¿qué quiero que crean en particular? Gracias. Ve el texto 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Un poco de contexto histórico de esta porción. La casa de mi Padre, en el pensamiento judío, sería el templo, donde Dios moraría por siempre con su pueblo, en base a Ezequiel 43, versículo 7.
Las moradas pueden ser una alusión a las cabañas construidas para la fiesta de los tabernáculos, pero más probablemente se refiere a las habitaciones en el nuevo templo, donde solo los ministros incontaminados podían tener lugar. Ezequiel 44 del 9 al 16. Presumiblemente Juan quiere usar figurativamente este lenguaje acerca de la casa, las moradas, la habitación, para referirse al hecho de estar en Cristo, de morar personalmente con el Señor Jesucristo. Ahora, es probable, y escuche esto, que la casa de mi Padre sea una referencia a la Nueva Jerusalén, a la que desciende del cielo en Apocalipsis 21 y 22. Y si desciende, hermanos, es porque existe hoy. Existe hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El comentarista J.C. Riley comenta esto: como todos sabemos, el hogar es el lugar donde por regla general se nos quiere por lo que somos, y no por nuestros dones o posesiones. El lugar donde se nos quiere hasta el fin, donde nunca se nos olvida, y siempre somos bien recibidos. Las moradas aquí podría describirse como cuartos en la casa espaciosa del Padre. Pero observe el texto, dice, muchas moradas. Habrá espacio para todos los creyentes, hermanos. No vamos a tener la necesidad de hospedarnos en un hotel o contratar un Airbnb, como lo llaman. No va a haber eso. No va a haber eso, hermanos. En la casa del Padre hay muchas moradas. Imagínense, no va a contratar servicios externos de hospedaje. Como dice el comentarista, habrá espacio para todos los creyentes y para todo tipo de ellos, desde los más santos pequeños hasta los grandes, desde el creyente más débil hasta el más fuerte. Ni siquiera el hijo más débil de Dios debe temer por la falta de un lugar en el cielo. Hermanos, esto debió consolar tremendamente el corazón de los apóstoles. En ese contexto, deben de confiar en mí, en medio de la turbulencia, en medio de ese corazón agitado. Yo tengo que irme, tengo que morir, tengo que preparar ese camino para que ustedes lleguen a las moradas celestiales. Y ese camino es la cruz y la resurrección y la ascensión. En palabras más sencillas podríamos decir, hay suficiente espacio para todos los cristianos. Verso 3, dice el texto, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Jesús aquí se refiere al rapto. Hermanos, todo cristiano cree en el rapto. Si un cristiano no cree en el rapto, no es cristiano, porque eso va contra la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Pero obviamente la discusión o la polémica de la escatología está en los acontecimientos cronológicos. Algunos dicen, bueno, el rapto es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación, pero todos creemos en el rapto. Todo creyente en Jesucristo cree en el rapto. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
En otras palabras, hermanos, este pasaje se refiere más a la realidad del rapto que a la cronología. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Esto va a ser un acontecimiento real, histórico. Esto es futuro. Y obviamente por nuestras convicciones teológicas creemos que esto se ejecuta antes de los 7 años de tribulación. Pero esto apunta a la realidad del rapto. Verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Como ya les había dicho que regresaría al Padre, Jesús esperaba que los discípulos supieran a dónde iba. Juan 7:33, contexto más lejano. Dice el texto: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Durante todo su ministerio Jesús les había estado mostrando el camino, como lo hemos visto al inicio. Pero en aquel momento, hermanos, la mente de los discípulos no estaba segura de nada, no entendía. Y Tomás prácticamente vocalizó la perplejidad de todos cuando dijo, ve el texto, verso 4 y 5, Juan 14, ustedes sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Quizás aquí hay que ser un poquito técnicos en este punto, escuche. Aquí tenemos un cambio en la gramática que cambia de verbos en tiempo pasado a verbos en tiempo presente. Esto es lo que llamamos un presente histórico. Un presente histórico. No es le dijo Tomás, en realidad en el texto original, como lo traduce aquí la Reina Valera. Es más bien le dice Tomás. Le dice Tomás. Y la idea del autor, que es aquí Juan, es transportarnos para que sintamos algo de la escena, para que experimentemos algo del pasado, hermanos. Le dice Tomás. Al decir esto, Tomás puede probablemente considerarse como el portavoz del grupo, quien de hecho dijo lo que la mayoría de ellos pensaban. Esto refleja la perplejidad de los 11 apóstoles. Y vemos aquí en estos primeros 5 versículos que a pesar de la perplejidad, a pesar del temor, de la angustia, los apóstoles debían confiar en Dios. Debían confiar en la promesa de Jesús, de que Él no los dejaría solos, de que Él vendría por segunda vez y los llevaría con Él a la casa de su Padre. Hermanos, Dios no miente. Tito 1:2, Dios no miente. Jesús es la verdad encarnada, Juan 14:6, el contexto inmediato. Yo soy el camino, la verdad. Ellos debían confiar en la palabra de Jesús, no debían dudar de su palabra, pero el contexto y la situación los llevaba a la incredulidad. 2 promesas de Cristo que consuelan nuestros corazones. Número 1, promete prepararnos un hogar con Dios. Y tienes que creerlos, tienes que confiar en esto, porque Dios no miente. La segunda promesa que encontramos aquí es que promete proveernos un camino, verso 6. Ve el texto, Jesús le dijo. En realidad no es le dijo, es le dice. Y es la misma figura gramatical que el versículo 5. Es un presente histórico. Y la idea es que el autor quiere transportarnos para que sintamos lo que está pasando en ese acontecimiento. Jesús le dice, yo soy el camino. Este es otro de los 7 grandes yo soy del Evangelio de Juan. Lo curioso de esta porción del verso 6 es que cada palabra está precedida por un artículo definido. Y el artículo, hermanos, en el texto o en la gramática griega pone énfasis, pone fuerza. No es que Jesús sea un camino entre tantos. Él es el camino. Todas las cualidades y características del camino están en Jesús. Él es el camino. Cada vez que aparece un artículo, hay que prestarle mucha atención. Él, la o lo. Él es el camino. La verdad.
Y de los tres términos, el acento recae sin duda en el primero, en el camino. La única forma de acceder al cielo, a la presencia del Padre, será a través de Jesús. Solamente Él puede conducirnos a esos lugares celestiales. Si vemos el contexto más lejano, Juan 10:7, véalo en su Biblia, Juan capítulo 10, verso 7, dice lo siguiente. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No solo es guía el maestro, el legislador, así como Moisés en el Antiguo Testamento. Él mismo es la puerta, la escalera, el camino a través de los cuales podemos acercarnos a Dios. En segundo lugar, Jesús es, ve el texto Juan 14:6, la verdad. No solamente es el camino, sino es la verdad. Cristo nos revela las cosas tal y como son, hermanos. La verdad es lo que corresponde objetivamente a la realidad, y la realidad de cómo llegar al cielo es Cristo. El único que nos revela las cosas como son, y fuera de Cristo todo es sombra, todo palidece, todo es mentira. Solo Él es la verdad, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Verdad. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la verdad encarnada. En tercer lugar, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad, cada uno tiene un artículo, y la vida. Es la raíz de toda la vida espiritual, la santidad del creyente, el que asegura la vida de resurrección del cristiano. Y algo que ha estado mucho en este evangelio, según Juan. Por ejemplo, vea Juan 1:14. Esto es lo que Juan ha estado constantemente enfatizando en todo su tratado evangelístico. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad. Capítulo 3, versos 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 17:3. Juan 17:3. En esta oración sumo sacerdotal de Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El que cree en Él, a pesar de estar muerto, como dice la Biblia, vivirá. Vivirá. El propósito de este evangelio es hacer que estas cosas se conozcan, de modo que se repiten por todo el libro para llevar al lector a la fe verdadera y a la salvación. Juan 20:31. Este es el único evangelio que tiene el propósito explícito en su carta. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El comentarista Thomas Kempis comenta lo siguiente, sin el camino no hay viaje, sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay existencia. Yo soy el camino, dijo Jesús, que tú debes seguir, la verdad que debes creer y la vida que debes esperar. Hermanos, Jesús es la puerta, todos los demás son ladrones. Solo quien por Él entre será salvo. Mateo capítulo 7, ya lo hemos visto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A la vida.
y pocos son los que la hallan. Pedro afirmó con audacia en Hechos capítulo 4, verso 12 lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que en Cristo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, solamente tenemos que entender estas cosas que son sencillas. Cualquier niño las entendería. No hay forma de llegar al cielo si no es por medio exclusivamente y únicamente de Cristo. De Cristo. Y Juan, para enfatizar la exclusividad de Jesús y resaltar el propósito de su evangelio, vea cómo termina el verso 6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, la idea es ninguno, viene al Padre sino por mí. No importa cuán religioso puedas ser, tú, tu familia, la Biblia es clara. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Jesús enfatizó que la salvación, contrario a lo que muchas personas piensan, no se puede obtener de muchas maneras. Hermanos, no sirve de nada que un hombre sea inteligente, culto, con abundantes dones, compasivo, caritativo, amable, celoso, respetuoso con respecto a algún tipo de religión. Todo eso no salvará su alma si no se acerca a Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios es tanto santo que a sus ojos todos los hombres somos culpables y ya estamos condenados. No podemos salvarnos a menos que haya un mediador. Como dijo un autor, solo hay una puerta, solo hay un puente, solo hay una escalera entre la tierra y el cielo, y es el Hijo crucificado de Dios. Hermanos, esta enseñanza es exclusiva. Esto elimina cualquier otra propuesta al cielo, como las buenas obras, las ceremonias religiosas, las observancias de la ley, la membresía en una iglesia, el servicio en una iglesia, ofrendas costosas. En la actualidad muchos dicen que no importa lo que uno crea siempre que se crea con sinceridad. Dicen que todas las religiones tienen algo de bueno y que todas llevan finalmente al cielo. Pero Jesús no dijo eso. Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué contraste con la enseñanza popular que dice que todas las religiones conducen a Dios y que solo siguen diferentes caminos? Dios nos enseña que no existe otro camino. Nadie llega al Padre excepto por medio de Jesús. Muchos católicos romanos pueden leer 1 Timoteo 2:5, donde dice: solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y terminan rezando por María. Es incompatible. En la actualidad muchos dicen que no importa lo que uno crea siempre que se crea con sinceridad. No importa lo que tú creas, pero si es sincero y eres un buen hombre, no importa. Dicen que todas las religiones tienen algo de bueno y que todas llevan finalmente al cielo. Jesús no dijo eso. Nadie llega al Padre. Nadie llega al Padre. Hay caminos, hermanos, que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de perdición. Proverbios 14:12. Ningún camino que el hombre trace o siga termine en Dios, a no ser que sea el mismo Dios que se hace camino en Cristo. Mis queridos hermanos, nuestros familiares, amigos, vecinos, gente que amamos y son tan devotos de algún tipo de religión, especialmente la católica, están camino al infierno. Eso no dice la Biblia. Así lean el rosario, hagan peregrinajes, observancias de la ley, se vistan como se vistan, aparentemente tengan apariencia de piedad, de religiosidad, están camino al infierno. Eso no dice el texto. El texto es muy claro: ninguno llega al Padre si no es por mí. Nadie.
Tenemos que confiar en Cristo, hermanos. Todo lo que podamos pasar en esta vida palidece ante la realidad de morar con Él por la eternidad. Muchas veces utilizamos estas palabras del verso 6 con un tono de imperativo, con un tono de fuerza, de severidad. Pero en realidad, cuando vemos el contexto, son palabras de consuelo para los apóstoles. No pierda de vista el foco del pasaje. Verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, sus apóstoles. Y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y saben a dónde voy y saben el camino. Verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Estas palabras debieron animar a estos hombres. Debieron animar sus corazones, hermanos. Y en medio de la situación que estamos viviendo, cada uno de nosotros a nivel particular, personal, nunca olvides que nuestra confianza debe estar en el Señor. Dios es bueno, paciente, tardo para la ira, grande en misericordia. Y esta ciudad, hermanos, este país, esta tierra no nos pertenece. Somos solamente aves de paso, peregrinos, extranjeros. Confíen en que el Señor regresa por segunda vez y que en su casa no tenemos nosotros la necesidad de vivir fuera, sino vamos a vivir dentro de la casa del Padre. Van a haber habitaciones para nosotros. No sabemos específicamente los detalles, lo único que sabemos es Apocalipsis 21 y 22. Lo mismo que usted lee, lo leo yo, hermanos. No hay más. Pero confiamos en que será un lugar impresionante. Juan está en Apocalipsis tratando de describir lo indescriptible. Todas estas palabras tienen una fuerza de animar nuestro corazón, consolarnos. Vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Amado Señor, te damos gracias por esta porción, que en realidad, Señor, así como los apóstoles estaban turbados, no podemos negar lo que también nosotros lo estamos, Señor, porque lidiamos con la incredulidad, no confiamos en ti como lo deberíamos hacer, somos hombres de poca fe, Señor. Incrementa nuestra fe, ayúdanos a confiar, Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida, el Señor del universo, pero también el Señor de la iglesia, y que no hay nada que pase que tú no lo permitas. Confiamos en ti, Señor, en que todo obra para bien a aquellos que tú llamas al arrepentimiento, y te pido, Señor, que esta verdad consuele nuestro corazón, saber que todos aquí, si hemos creído en ti, si estamos viviendo para ti, si nos estamos negando a nosotros mismos, vamos camino a la ciudad celestial. Te alabamos, Señor, y gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y porque creemos que hay moradas eternas para tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.